Hay un hospital en Jalisco que atiende a mucha gente, es un hospital grande que atiende diferentes tipos de enfermedades, por lo que es un lugar que constantemente está lleno de gente. Es raro encontrar los pasillos solos, pero sí es común que en altas horas de la noche con menos gente yendo y viniendo, algunas personas digan que han visto o sentido cosas que no pueden explicar. Las personas que trabajan en la unidad de hemodiálisis, que se encuentra cerca de este pasillo a la morgue, siempre han contado cosas sobre el pasillo. Como que pueden escuchar que alguien va empujando una camilla o han visto sombras que van por el pasillo, pero al mirar bien no logran verles los pies. Muchos de los pacientes que tienen que pasar por ese lugar para ir o venir de hemodiálisis dicen que sienten un frío muy profundo al caminar por ahí, que incluso en temporada de calor el pasillo siempre se siente frío y no hay forma de explicarlo. Los guardias que revisan los pasillos para comprobar que no haya personas extrañas dentro del hospital, también cuentan que además de sombras o el sonido de las llantas de una camilla, también han visto a una enfermera que va o viene por los pasillos. Las personas que van al tratamiento de hemodiálisis son los que me han contado más historias de ese pasillo. Conozco a estas personas porque comencé a llevar a mi papá a sesiones de hemodiálisis hace más de 4 años. Durante la espera, que es larga, muchos platicamos para pasar el rato y entre esas pláticas he sabido que muchos le temen a ese pasillo. No pasó ni una semana que había comenzado a llevar a mi papá a tomar esas sesiones, cuando él también comenzó a decirme que no le gustaba pasar por aquel pasillo, que sentía mucho frío, que sentía que había algo malo ahí. Imaginé que las personas se sentían así porque salían muy sensibles del tratamiento y que por eso me decían que se llegaban a sentir mal al pasar por ese lugar. Pero dicen que la muerte llama a la muerte y comprobé que es muy cierto aquel dicho. En aquel lugar la muerte ronda, por eso los enfermos pueden llegar a sentirla, por eso sienten aquel frío. Yo comprobé aquello de una manera tan triste que me es imposible olvidarlo, seguido lo recuerdo y sigo sintiendo que el pecho se me encoge, además temo por mi papá. Espero que jamás pueda toparse con el espectro que vi una noche al lado de una paciente que se llamaba María Carmona. Ella era una mujer de 65 años de edad, con un carácter muy bello, siempre estaba llena de cariño para dar a los demás. Ella falleció un invierno antes de que llegara la pandemia. Aquel invierno del que les hablo fue uno de los más fríos que he sentido, incluso llegó a caer nieve en este estado a pesar de estar lejos de los lugares donde nieva normalmente. Ya habían pasado 2 semanas que mi papá tenía que salir envuelto en cobijas para poder soportar la sensación de frío que se siente al momento de pasar por el pasillo de la morgue. Yo jamás he sentido el frío que describen los pacientes, incluso llegué a preguntar a otros familiares y me decían que efectivamente sentían esa sensación de frialdad, pero no era para tanto, aunque algunos de los pacientes incluso se ponían a temblar cuando pasaban por ahí. Una noche de sesión, un poco más de una semana antes de que la señora María falleciera, ella salió más temprano que de costumbre por un problema con su tratamiento. Al salir le pregunté si se sentía bien y si quería que la acompañara hasta la salida, para que pudieran recogerla para llevarla a su casa. Me contestó que estaba bien, que no me preocupara. Tomó sus cosas como normalmente lo hacía. Por lo regular ella se dirigía a la salida, no sin antes pasar al altar de la Virgen que se encuentra al final del pasillo, para persignarse, después seguía con su camino. Aquella noche, después de despedirnos, ella tomó el camino para salir como de costumbre, se fue caminando sola, iba llamando por teléfono para avisar a su hijo para que pasara por ella. Yo la miré salir, me preocupaba que pudiera sentirse mal y que nadie la ayudara, así que me salí un poco de la sala de espera para ver que ella diera vuelta rumbo a la salida. Por un momento sentí preocupación ya que la señora María se había detenido en seco a mitad del pasillo, había volteado hacia su derecha y se había quedado viendo hacia el otro pasillo, uno muy pequeño por el que solo parecía pasar el personal de mantenimiento. Yo esperaba ver salir a alguien de ese pasillo o que ella volteara a pedir ayuda, pero solo la vi que se quedó parada en ese lugar. No habían pasado 2 minutos que la vi actuar así, cuando me encaminé a ella para ver qué sucedía, entonces ella dio las buenas noches a alguien.
Justo cuando la iba a alcanzar, ella reanudó el camino. Yo la llamé por su nombre para preguntarle si estaba bien y volteó a verme diciéndome que no me molestara en salir al frío por ella, que estaba bien, solo estaba saludando a una persona que estaba en el pasillo. No le di la menor importancia a eso, pero de todas formas la seguí para asegurarme que llegara bien con su hijo. La miré subirse en el carro con el que llegaban por ella, le di las buenas noches y me regresé a seguir esperando que mi papá saliera del tratamiento. De regreso caminé por el mismo tramo por el que había ido, y ahora completamente sola, sentía que el frío que decían, y me calaba hasta los huesos. Me abracé los brazos pensando en que tendría que ponerme un suéter más cuando fuera a las sesiones y caminé hacia la entrada de hemodiálisis. Iba mirando hacia adelante, me sentía inquieta, no quería ver nada extraño ni por error, pero mis miedos se hicieron realidad. Pues cuando pasé por el pequeño pasillo donde se había parado la señora María a dar las buenas noches, alcancé a ver que una figura caminaba para internarse a donde estaban unas máquinas que parecían lanzar aire caliente. El lugar donde ponen los cadáveres siempre está cerrado, solo lo abren para pasar con las camillas que llevan a los recién fallecidos, pero ese pequeño espacio donde van las máquinas, aquel pasillo, está abierto a la intemperie y cualquiera puede pasar por ahí, pero no lleva a ningún lugar. Se me hizo raro ver a alguien dirigirse a esas horas al fondo del pasillo, pero al caer en cuenta de que logré ver una figura que iba vestida de falda y de blanco, de inmediato pensé en la enfermera que algunos dicen pueden ver en ese pasillo. Llegué a la sala de espera y me puse a rezar internamente. Me daba miedo encontrarme de nuevo con esa aparición, pero dudé por un segundo si no me estaba equivocando y realmente era una persona que trabajaba aquí. Quizás había visto mal por la falta de descanso. Aquella mujer se veía muy nítida para ser una especie de fantasma. Quizás en ese lugar estaba pasando algo malo, pero no necesariamente algo sobrenatural. Por la madrugada mi papá salió bien y tranquilo, nos dirigimos hacia el pasillo y volví a mirar hacia el lugar donde alcancé a ver a aquella enfermera. En ese momento no vi nada, de verdad me alivió pensar que solo estaba viendo cosas por el miedo que sentía, así que decidí dejar por la paz esas ideas para evitar asustar a mi papá innecesariamente. Pasaron casi 2 días cuando de nuevo fuimos al hospital como de costumbre. Llegamos temprano, así que me quedé parada en el espacio en que podía ver hacia la entrada para poder ver llegar a los compañeros del turno de mi papá, para así saludar a algunos con los que ya había hecho amistad. Comenzaron a pasar los pacientes, pero la señora María no llegaba y me preocupé. Justo estaba buscando su número para llamarla, cuando la vi que dobló la esquina dirigiéndose a la sala de espera. Me quedé tranquila de verla regresar a pesar de que no había podido recibir su tratamiento pasado. Pensé que algo malo estaba pasándole al ver que no venía sola como siempre, alguien venía detrás de ella cuidándola. Caminaba más lento que de costumbre. Antes de poder acercarme a la señora, para poder preguntarle de su salud, me llamaron las enfermeras para darles el medicamento que mi papá necesitaba. Volteé a ver si faltaba poco para que la señora cruzara el pasillo y poder preguntarle por su salud. Entró saludando a todos y comenzó a alistarse para entrar a su sesión. Me sorprendí de verla entrar sola si venía acompañada. Quizás su acompañante se había regresado por algo afuera. Todo transcurrió normal. Ella había comentado a todos que agradecía nuestro interés por su salud, que poco a poco se iba a sentir mejor, pues había tenido algunos inconvenientes con el catéter que tenía en el cuello para hacer las hemodiálisis. Después de unos días, ya había olvidado lo que había visto en el pasillo cuando la señora María, platicando conmigo antes de su sesión, me comentó que ya tenía unas veces que se topaba con la misma enfermera a la salida, pero que no se le hacía conocido el uniforme que llevaba, porque ahora los colores del chaleco eran diferentes. Le dije que también yo había visto a una enfermera caminar por el pasillo, pero que la había visto meterse en el pasillo donde están las máquinas. Las cosas se quedaron así, ninguna de las dos sospechaba que estuviéramos viendo a un fantasma o algo más, pero en la sesión siguiente de nuevo vi que venían acompañando a la señora María. Estoy segura que vi a una mujer. Esa noche estoy segura que vi a una joven chica detrás de ella,
al momento de que María dobló hacia la izquierda para pasar por el pasillo que la deja justo enfrente de la entrada de la unidad, alcancé a ver bien que había una mujer joven acompañándola, después no la vi. Parecía que se había regresado dejando a la señora llegar sola hasta la sala de espera donde estábamos todos huyendo del frío. Intrigada por aquello decidí preguntarle abiertamente a doña María si la habían estado acompañando un tramo a la entrada para ver que llegara bien hasta la entrada de la sala de espera, pero ella me dijo que no. Que como de costumbre venía sola para que sus hijos no se desvelaran tanto, pues había acordado con ellos que solo la recogieran a la salida para que pudieran dormir más. A pesar de que mi cara seguramente estaba pálida por lo que me acababa de enterar, disimulé lo mejor que pude el temor que sentía, al saber que no había nadie con ella, porque yo estaba segura de que esas 2 veces que vi a aquella mujer joven venir cerca de ella. Después de 15 días desde la primera vez que vi la silueta de la mujer acompañante, una noche la miré mejor y la vi vestida como de enfermera, ya no tuve dudas, era más de una vez que había visto eso. Seguramente estaba pasando algo raro o yo estaba viendo algo sobrenatural. El lunes de la siguiente semana ella llegó acompañada de su hijo, caminaba con dificultad y parecía faltarle el aire. Cuando entró a donde estábamos esperando, ella pasó de inmediato sin tener ánimo de saludar, solo dijo un «Buenas noches, general», para luego entrar a la sala de hemodiálisis. Su hijo se quedó atrás y pude preguntarle si ella estaba bien, pero con preocupación me dijo que tenía unas horas que se había estado sintiendo mal de la nada, que pensaba que podría haber comido algo que le cayó mal e iban a esperar que le hicieran el tratamiento, para saber si la llevaban a consulta o se quedaba a descansar al día siguiente en casa. Me solidaricé con su preocupación por su madre, le deseé que pronto se recuperara y me dediqué a lo mío, saqué la costura que me había llevado para pasar el tiempo en vela esperando que saliera mi papá. Esa noche, de nuevo, la señora había salido antes que todos, le habían dicho que ahora sí se había tapado su catéter, que tenía que ir a que le pusieran uno nuevo. Salió cansada, su hijo le arrimó la silla que traía para él y la sentó diciéndole que la esperara en lo que él iba por el carro para llevársela a su casa. Yo me quedé platicando con ella unos minutos, me dijo que no me preocupara. Para quitarme las dudas le pregunté si había estado viendo a alguna chica o a alguna enfermera a la entrada del hospital y ella me dijo que sí, que tenía algunas semanas que siempre coincidía con una enfermera a la que daba las buenas noches. Pero ella solo contestaba el saludo con una ligera reverencia. La enfermera nunca le contestaba, solo le volteaba a ver y asentía en señal de regresar el saludo. Me quedé impactada, nadie más había visto a una enfermera venir o ir por el pasillo cuando ella salía, pero yo recordaba claramente que ella había comenzado a dar las buenas noches a alguien cuando pasaba por el pasillo. No sabía qué decir, ¿realmente la señora María estaba viendo un espíritu? Tampoco entendía por qué en varias ocasiones también lo había visto yo, aunque nadie más parecía verlo. Al final, no dije nada, creí que no sería prudente decirle que no había visto a la enfermera más que 1 o 2 veces y que nadie más lo había hecho. Imaginé que podría afectarle de mala manera. Sin decir palabras sobre el asunto me despedí de ella y curiosamente me dijo que ya no tenía ganas de seguir viniendo al hospital, que el frío la tenía cansada, después se rió de su edad. Se paró como si nada, tomó la pequeña silla en la que estaba sentada, se la colgó en el brazo como bolsa y me dijo que mejor se iba a ir a esperar a su hijo allá, donde estaba el altar de la Virgen, pues desde ahí podría verlo mejor cuando llegara para meterse rápido al carro porque se sentía terriblemente cansada. Quise persuadirla de que no se fuera, no era buena idea que se moviera sola sintiéndose mal. Además el frío que estaba haciendo no iba a hacerla sentir mejor, pues seguramente al final del pasillo se sentiría más el aire por lo solo que estaba. Era mejor esperar en el calor de la sala de espera que estaba llena de pacientes y acompañantes. Por eso de alguna manera la compañía nos daba calor a todos. A pesar de que le estuve rogando, ella muy decidida comenzó a caminar, le dije que la acompañaba y en ese momento me llamaron para ir con la enfermera que estaba con mi papá.
A pesar de que le pedí que me esperara, no me hizo caso y nadie más hizo algo por evitar que saliera. Después de todo, casi todos los que estamos en ese lugar nos preocupamos solo por nuestros pacientes, así que no le ponemos atención a los demás, a menos que seamos muy cercanos o nos pidan ayuda directamente. Sin hacerme caso, ella se fue sola por el pasillo y yo me entretuve más de lo deseado, pues mi papá se había puesto enfermo durante el tratamiento. Cuando estaba recibiendo las instrucciones, vi que una señora llamada Lucía había entrado a la sala de espera alterada y varias personas se habían puesto alrededor de ella preguntándole cosas. Cuando terminó el informe del estado de mi papá, salí apresurada a llamar por teléfono a mi hija para que me viniera a recoger, porque no quería llevarme a su abuelo así cansado en un taxi. Lo mejor era que ella viniera por nosotros, así en caso de ponerse enfermo, podríamos regresar pronto al hospital para que recibiera atención. Recuerdo que apenas iba a preguntarle cómo estaba a mi hija, cuando escuché unos gritos en el pasillo. Casi todos los que estaban esperando a sus pacientes salieron corriendo a ver de qué se trataba, pero yo me regresé a la sala a esperar a que me llamaran para mover a mi papá en la silla de ruedas. Poco a poco vi que el asunto se volvía más grande. El médico había salido corriendo rumbo al final del pasillo. Luego vi que otras personas llegaban al lugar donde estaba la Virgen de Guadalupe. A pesar de que estaba esperando a mi papá, me acerqué lo más que pude a la puerta de salida de la sala de espera y le pregunté a otra señora que conocía lo que había pasado. El alma se me salió del cuerpo cuando me dijo que aparentemente la señora María había tenido un accidente cerca del altar a la Virgen, se había caído. Con todo el escándalo no sabía con certeza lo que estaba pasando, muchos entraban y salían de la sala buscando cosas, luego los pacientes comenzaron a salir del tratamiento. Los familiares comenzaron a impedir que salieran al pasillo, para que no vieran todo el movimiento que estaba pasando afuera. Me quedé con mi papá esperando a que nos dijeran lo que pasaba y al pasar un rato llegó un guardia, que nos iba a indicar el otro lugar por donde podríamos salir esa noche, pues el espacio donde estaba el pasillo iba a ser cerrado por el momento. Pensé que había fallado alguna parte del piso o se había hundido provocando la caída de Doña María. También imaginé que le había caído algo desde arriba o había metido el pie en algún agujero, porque nada me indicaba que hubiera pasado otra cosa. Además, nadie sabía más que yo, todos pensaban que ella se había caído por alguna razón. Cuando íbamos rumbo a la salida, todos iban pidiendo por ella ante Dios o hablando de la señora María porque esperábamos que se recuperara del accidente que había sufrido. Desgraciadamente no había sido una simple caída o golpe. A la mañana siguiente nos avisaron a todos que el velorio de la señora María sería en cierto lugar. También nos informaban la hora y el templo donde sería la misa. Nadie preguntó nada por miedo, así que unos días después nos enteramos por una enfermera que a Doña María le había dado un accidente cerebrovascular mientras esperaba a su hijo sentada. Al parecer ella sintió que le faltaban las fuerzas y donde pudo había colocado la pequeña silla para sentarse a esperar. Ese lugar había sido cerca del altar de la Virgen, dentro del pasillo de la morgue. Ella se había ido de espaldas hacia el piso cuando sucedió aquello y fue por eso que la gente comenzó a correr porque alguien había alcanzado a ver cómo la señora había caído del asiento en el que estaba. Después había llegado el doctor, su hijo y otra persona del hospital para moverla a una camilla y llevarla a la zona de urgencias. Desafortunadamente no pudieron hacer nada, fue tan súbito que había muerto en el momento. Todos estábamos consternados. A la noche siguiente que tocó el tratamiento, la muerte de aquella mujer se había transformado en un montón de rumores y conjeturas porque Lucía, la señora que había entrado aterrada aquella noche a la sala de espera, no estaba asustada por presenciar la caída de la señora. Esa noche, cuando falleció María, ella había ido al baño y de regreso había visto como una enfermera iba caminando por el pasillo hacia la salida. Todo le pareció normal hasta que fijó bien su vista en ella y entre las sombras del pasillo, porque no se iluminaba por completo el lugar con las luces, vio que esa figura no tenía piernas. Solo flotaba y al dar la vuelta para salir, escuchó como Doña María le había dado las buenas noches.
Lucía lloraba inconsolable, decía que ya no quería pasar más por ese pasillo, porque tenía miedo de ver a aquella enfermera porque podría pasarle algo malo si la veía de nuevo. Relato anónimo.